Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Por sobrevivir a tu madre, proclamó con dureza como último adiós. Finalmente, en noviembre del 91, el alto mando comunicó al señor Drake la aparición de su hijo en una cárcel al sur de Irak liberada por el ejército norteamericano. Morgan conocía peligrosa información confidencial sobre varias incursiones en el país para atacar puestos estratégicos del ejército de Saddam. Como primer oficial, era el único de su unidad que sabía los enclaves secretos donde se encontraban de incógnito varios grupos de SEALs, esperando la orden de despliegue en las bases enemigas. Durante 5 meses le torturaron, destrozando su cuerpo y su mente, dejándole la espalda deshecha y dolores insoportables para el resto de su vida. No dijo una sola palabra. Jamás escucharon otra cosa que no fueran sus gritos en la sala de interrogatorios, nombrando su número de rango. Para Morgan, era una cuestión de honor salvaguardar la misión y a sus compañeros apresados. Valiente y testarudo, convenció a sus captores de que probaran su propia resistencia. La máxima de un solo oficial, una sola información, fue aceptada por sus enemigos, que le utilizarían de diana durante largas noches de horror. El resto de la tropa sufrió palizas y una atmósfera de terror absoluto cada vez que llevaban a Morgan inconsciente ante ellos, mostrándoles de lo que eran capaces. La idea de sufrir su misma suerte planeaba en el aire como la más oscura bruma, hasta que los iraquíes comprendieron que Morgan era suficiente distracción y que los demás no sabían nada. Hicieron su trabajo a conciencia. Cuando los soldados americanos asaltaron la prisión, encontraron su cuerpo convertido en una masa sanguinolenta, tirado en la sucia celda y al borde del coma. Para contentar a su padre, había decidido ser un héroe. Deseaba un gesto de aprobación en sus labios cuando regresara de aquel infierno. Habría bastado un poco de ternura ante sus heridas, un simple abrazo en la cama del hospital Monte Sinaí, donde se recuperaba, para que Morgan olvidara el daño que le había hecho desde niño. En 6 meses de intenso sufrimiento, y después de que el médico los llamara para informarles del lamentable estado en el que había quedado, ni John ni su hermano Adam visitaron la habitación 430. Permaneció solo, sin apoyo ni consuelo, sin familia, olvidado en una espiral de dolor e intensa pena. Con el alta en la mano volvió a su casa de Venice, en Los Ángeles, dispuesto a empezar una nueva vida, dejando atrás el horror de la guerra. Otro hombre olvidaría el desapego de su familia y seguiría adelante sin ellos, pero Morgan no podía luchar contra el sentimiento de cariño que, a pesar de todo, sentía por su padre, descubriéndole más enfermo y envejecido cada vez, y deseando que algún día se comportara como el padre que necesitaba desesperadamente. El dilema de ser un hombre hecho y derecho, un soldado curtido y que rememoraba el terror sentido por aquel niño asustado como antaño ante la presencia de John, le hacía luchar continuamente consigo mismo por la debilidad que sentía hacia él. Pero no podía evitar ser un buen hijo sin dejarse llevar por el destructivo deseo de venganza que intentaba alejar de su corazón cuando el rencor se hacía insoportable. El mismo día de su regreso a casa, apareció en la mansión de su progenitor en Santa Mónica, con la vana esperanza de comprender la razón de la tremenda soledad que quien le había dado la vida le seguía imponiendo como castigo. Cuando John abrió la puerta, la mirada de odio y resentimiento que sentía por Morgan quebrantó la noble alma de su hijo, dejándole herido para siempre. Aquella última mirada sentenció su futura existencia, transformándole en un hombre amargado, triste y solitario a lo largo de los años, hasta que apareció la persona que volvería a su mundo patas arriba. Capítulo 1. Verano del 2007. La sensación de asfixia es angustiosa. Mi boca se pega al plástico intentando obtener una bocanada de aire. No puedo respirar. No puedo soltar las correas de mis brazos. Me ahogo. Habla. El miedo me paraliza hasta que me quitan la bolsa de la cabeza y consigo abrir los labios, recuperando el aliento. Siento algo frío entre mis muslos y no puedo dejar de temblar. No, otra vez no, eso no. La muerte sería un alivio. Mi cuerpo se convulsiona tan violentamente que las correas me